La semana pasada creo que nos quedamos en convertir la mierda en abono, ¿no? Bueno, vamos a hacer primero un pequeño repaso para los que no habéis venido nunca, poneros en situación, y para los que sí habéis faltado alguna semana y eso, pero habéis venido a alguna otra sesión, recuperar lo que habéis perdido, ¿de acuerdo? El trabajo que estamos haciendo es sobre la comunicación no violenta. La comunicación violenta de la que estamos hablando aquí es una comunicación naturalmente verbal, ¿no? Y de la que no somos conscientes de los elementos que convierten esa comunicación en una comunicación violenta. De que no somos conscientes de por qué con esa persona que estamos comunicando de pronto se cierra y se distancia de nosotros. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿No? O incluso no somos conscientes de cómo estamos ejerciendo una comunicación violenta con nosotros mismos. Son elementos que habitualmente están en la comunicación y que no somos conscientes del daño que puede provocar en la relación. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿qué es la comunicación violenta? Es todo acto comunicativo que lleva a la otra persona a cerrarse o a alejarse o a ponerse a la defensiva. Cuando nosotros estamos hablando con alguien y de pronto vemos que esa persona se está defendiendo de lo que nosotros le estamos diciendo, pues tenemos que un poquito revisar nuestra comunicación verbal, gestual, ¿no? Porque algo de lo que hemos dicho o no dicho, hecho o no hecho, le ha generado a ella esa necesidad de defenderse, ¿vale? Entonces, o ponerse a la defensiva, aunque esté lejos de nuestra intención. Muchas veces nosotros pensamos que porque tenemos las mejores de las intenciones ya todo va bien. No. Las mejores, las peores guerras se hicieron con las mejores intenciones. La intención no es suficiente. Hay que ser mucho más cuidadosos. Y, naturalmente, tener una comunicación en la que cuidemos a las dos partes. Nos cuidemos a nosotros mismos y cuidemos también a la otra parte. Entonces, eso es la comunicación no violenta. En la comunicación no violenta, una de las cosas más importantes es poner límites. Pero poner límites es fundamental precisamente para que la relación no se deteriore. Normalmente, el hecho de poner límites lo tenemos como un recurso que utilizamos cuando ya ha ocurrido algo. Por ejemplo, yo tengo un hijo que hace mal uso de las tecnologías, está todo el día jugando con la Play y entonces, como pasa 4, 5, 6 horas jugando, veo que no lo está haciendo bien y le pongo un límite. Ya ha llegado tarde. El límite debería haber estado antes. Nosotros tenemos que establecer un límite justamente para que se sepa las condiciones de uso de ese aparato, o para que se sepa la disponibilidad nuestra en la relación, o para que se sepa por dónde estamos dispuestos a entrar y no estamos dispuestos a entrar. Pero eso hay que ponerlo desde el principio, no cuando ya se ha deteriorado las cosas, cuando ya estamos que no aguantamos más. Entonces ponemos el límite. A ver, si no lo has puesto desde el principio y tienes que ponerlo en ese momento, pues tendrás que ponerlo en ese momento. Pero como nosotros lo que queremos es que la relación no se deteriore, a partir de ahora, cuando establecemos cualquier tipo de relación, tenemos que tener claro que tenemos que poner límites en esa relación. Claro, los límites siempre nos parece como algo, yo qué sé, agresivo, ¿no? Como algo que tenemos una mala concepción de los que ponen límites. Tenemos que aprender a poner límites de una forma respetuosa, de una forma cuidadosa, de una forma cariñosa. Poner límites no es poner la cara de guardia civil y decir aquí se hace. No, eso no es poner límites, ¿vale? Podemos poner límites de una forma respetuosa, cariñosa, cuidando a la otra persona. Sí, efectivo. Efectivamente.
Límite. Es muy importante poner límites, ya que estos son necesarios para proteger la relación. Pero hay que ponerlo desde el principio de la relación y no llegar demasiado tarde cuando ya estamos hartos. ¿Vale? Eso es lo más importante sobre los límites. Tú has dicho antes la conducta asertiva, ¿no? Fíjate, podemos tener una conducta pasiva, que quiere decir que no le pongo límite a nadie, ¿vale? Podemos tener una conducta agresiva, que quiere decir no me pongo límites a mí misma, allá va eso, ¿no? O podemos tener una conducta asertiva, que es la conducta adecuada. Asertiva es lo mismo que decir conducta adecuada, ¿vale? Y la conducta adecuada es cuando yo tengo muy bien establecidos los límites conmigo misma y hacia los demás. Y esa es nuestra aspiración, tener una conducta asertiva. Normalmente, o normalmente no, cuando las cosas no funcionan bien, tenemos una conducta pasiva, no le ponemos límite a los demás, hasta que estamos hartos y hacemos así, damos el salto a la conducta agresiva. Y ahora ponemos límite de una mala forma. Y esa forma de poner límite seguramente nos hace sentir muy mal, nos hace sentirnos culpables del daño que hayamos causado y decimos, me vuelvo a la pasiva, hasta que no aguante más y vuelva a la agresiva. Y siempre nos estamos manejando en los dos extremos. Tenemos que aprender a ponernos límite a nosotros mismos, límite a los demás, y de esa forma podemos tener la conducta adecuada, la conducta asertiva. Otra de las cosas que hemos visto en las sesiones anteriores es el conflicto. ¿Por qué tenemos dificultades en las relaciones con los demás? Bueno, pues la mayoría de las veces, naturalmente, porque no sabemos poner límites, pero también es muy importante la idea que tengamos sobre el conflicto. Cuando nosotros hablamos es una persona conflictiva, poco menos que un insulto, algo que queremos separarnos de ella, ¿no? Y sin embargo el conflicto no es otra cosa que el desacuerdo entre personas. Y el desacuerdo entre personas es algo habitual, es el pan nuestro de cada día. Si hay alguien que no está en desacuerdo habitualmente con su pareja, con su hijo, con sus compañeros de trabajo, es porque esa persona está anulada, porque esa persona no está poniendo límite a nadie, está en una actitud pasiva. Y entonces está teniendo una conducta violenta consigo mismo. Es decir, que no me creo que una persona nunca tenga conflicto. Si no tiene conflicto, no significa que no tenga desacuerdo, sino que no está dispuesta a resolver esos desacuerdos. Y entonces traga, y la relación violenta es consigo misma. ¿Vale? Entonces, el conflicto es un desacuerdo entre dos personas y no es nada negativo, sino todo lo contrario, es una oportunidad para mejorar la relación. ¿Cuántas relaciones hay que una de las partes piensa que todo está bien, porque hay una parte que no conflictúa, que todo le parece bien, y llega un momento en que esa parte que no conflictúa justamente es la que rompe la relación, porque ya no puede más. Y ahora resulta que el otro o la otra ni se entera de qué ha pasado aquí. Si todo estaba perfecto. Cierra la puerta, por favor, que estamos escuchando. Si todo estaba perfecto, si no discutíamos, si nos llevábamos de maravilla, ¿no? Entonces, cuando hay una parte que no conflictúa, que no resuelve, que no expresa su desacuerdo, a la otra parte la tiene engañada. La tiene engañada porque a través del conflicto conocemos a las personas. Es que a mí me gusta esto y tú quieres esto. Uy, pues ya conozco el gusto de esta persona. Es que tú quieres hacer esto de esta forma y yo quiero hacerlo de esta otra. Uy, pues ya conozco las estrategias que esta persona suele utilizar ante estas situaciones. Y en el conflicto nos conocemos.
Si no hay conflicto, no nos conocemos, ¿vale? La resolución satisfactoria de un conflicto puede nutrir la relación, enriquecerla y permitir que haya más cercanía que antes. Naturalmente, ello requiere un aprendizaje para saberlo abordar. A la gente que teme el conflicto, lo que teme del conflicto son sus bajas capacidades para abordarlo. ¿Vale? Entonces, el tema es, tú tienes pocas capacidades para el conflicto y cada vez que expresas tu desacuerdo, ahí se forma la grande. Y entonces tú dices, uy, conflicto no, conflicto no. No, conflicto sí. De conflicto no te puedes evitar. Los desacuerdos te los vas a encontrar en todos los ámbitos de tu vida. Lo que sí tienes que arreglar son el abordaje que tú haces de los conflictos. Tienes que dotarte de las competencias y de las estrategias necesarias para que tú puedas entrar en conflicto sin que eso se convierta en algo violento para ti o para la otra persona. ¿Se entiende? Y lo último que vimos ya en la sesión anterior fue vimos la primera etapa de la comunicación. De la comunicación no violenta. La primera etapa de la comunicación no violenta. Y no es otra que la observación. La observación, normalmente entramos en la comunicación, ahí va eso, ¿vale? Y antes tenemos que observar. Pero, ¿qué tenemos que observar? Pues tenemos que aprender a identificar la violencia. ¿Dónde está la violencia en esta comunicación? ¿No? ¿Qué se ha dicho, qué no se ha dicho, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, cómo se ha dicho? ¿No? ¿Qué he pensado, qué juicio he emitido? ¿Dónde está la violencia? Si no, no puedo, naturalmente, aspirar a una comunicación no violenta. Tengo que aprender a identificarla. La violencia que yo ejerzo sobre mí misma y la que ejerzo hacia los demás, ¿vale? Tengo que descubrir los elementos que convierten esa comunicación en violenta. Y para eso tengo que observar. La segunda cosa que tengo que explorar es, bueno, pues tengo que explorar cómo voy a crear un espacio mío interno en ese espacio interno voy a, la palabra justa es desactivar. Voy a desactivar toda esa violencia y convertir la mierda en abono. La mierda es los juicios que emitimos, las cosas que nos decimos, los pensamientos destructivos, las interpretaciones que hacemos. Toda esa mierda no me la tengo que negar, sino que la tengo que observar para que finalmente esa mierda se pueda convertir en un abono que mejore la relación. Bueno, pues hasta ahí llegamos en las 6 sesiones que hemos visto anteriormente. Hoy empezamos aquí. Para recuperar la conexión necesitamos descubrir lo que vivimos interiormente. Nosotros que tenemos que crear un espacio interno que siempre va con nosotros porque es algo que está dentro de nuestra mente, y en ese espacio interno vamos a descubrir los elementos que necesitamos para que esa comunicación deje de ser violenta. Lo primero que tenemos que observar en ese espacio interno es si hacemos juicios, las exigencias, los pensamientos distorsionados, las razones que nosotros nos damos sobre la situación que ocurre, ¿vale? Todo eso tenemos que ir observándolo. No es fácil, porque nada más que el hecho de saber si esto es un juicio o no, ya veréis que nos va a requerir un entrenamiento. Porque muchas veces nos creemos que un juicio es tú eres un idiota, ¿no? Hay juicios más solapados que no dejan de ser juicios. Y nos creemos que vamos por el mundo sin señalar ni enjuiciar, y realmente sí lo estamos haciendo. Entonces tenemos que afinar nuestra capacidad de observar y de percibir cuando estamos recibiendo un juicio solapado
o cuando estamos emitiendo un juicio solapado. En definitiva, tenemos que aprender a hacernos conscientes, y esto iremos despacito escudriñando una cosa tras otra. Una vez que nosotros en nuestro espacio interno hemos identificado todas estas cosas, el siguiente paso que vamos a hacer es describir los hechos. ¿Cuáles son los hechos que nos han llevado a estos juicios? Y tampoco es fácil, porque muchas veces estamos señalando determinados hechos sin darnos cuenta que estamos mezclando los hechos con nuestras interpretaciones de los hechos. Y en la sesión anterior dijimos que hay un truco para saber cuáles son los hechos y cuáles no son los hechos, sino las historias que nos contamos, las interpretaciones que estamos haciendo. Y el truco es que todo aquello que no grabe una cámara de vídeo no son hechos. Es decir, me insultó porque estaba harta de mí. Ahí, ¿cuál sería el hecho? O los hechos. El insulto, ¿no? Vale. Tendremos que poner de acuerdo si eso es un insulto. Ahí está. Porque muchas veces, a lo mejor me insultó porque estaba harta de mí, ni el insulto es una descripción de los hechos, ¿no? Porque a lo mejor es una mala interpretación también de esto no es un insulto. Pero si podemos tener la unanimidad de que realmente, socialmente, esto se considera un insulto, pues entonces eso podría ser un insulto. Pero si te está diciendo algo que estás haciendo mal, pero a ti realmente te sienta mal, te está agrediendo, claro, porque no te gusta lo que te está diciendo, por eso me insultó. Claro, y a lo mejor no es un insulto. No Claro. Y porque está harta de mí, eso no lo graba una cámara de vídeo. Yo te puedo decir guarra, pero que yo te diga guarra porque estoy harta de ti, o a lo mejor te estoy diciendo guarra porque tiene la casa sucia, ¿no? Eso es una interpretación. Entonces, vemos que al igual que no es fácil saber exactamente distinguir un juicio de lo que no lo es, también tenemos que hacer un trabajo para distinguir los hechos reales de lo que no son. Entonces, cuando nosotros nos contamos una película en la que no diseccionamos, no distinguimos, estos son los hechos, estas son mis interpretaciones, pues ya vamos mal, porque yo estoy defendiendo mis interpretaciones como si fuera un hecho, y tu interpretación es tu interpretación, no es un hecho. Es más, tu interpretación puede ser, seguramente es, en la mayoría de las veces, un gran inconveniente para la comunicación. Entonces tengo que identificar muy bien qué es un hecho y qué es una interpretación. Bueno, pues después hemos dicho cuáles han sido los hechos que nos han llevado a estos juicios. Lo siguiente que tenemos que indagar es cómo nos sentimos con eso, ¿no? O sea, qué emoción. Y cuando aquí hay que aclarar una cosa, porque nosotros en otros años, ¿verdad?, hemos hablado de emociones y sentimientos y lo hemos distinguido. En este material está, en la comunicación no violenta hablan mucho de sentimientos cuando están hablando de emociones. Por lo menos bajo mi forma de ver. Para mí los sentimientos es una cosa y las emociones son otra. Las emociones son algo que ocurre aquí y ahora, ¿vale? Y que son inmediatos y que desaparecen rápidamente, y sin embargo los sentimientos se cuecen a fuego lento. Para mí un sentimiento es el amor y tú no amas de pronto, ¿vale? Te puedes enamorar, pero amar no. Ni odias de pronto, para mí el odio es también un sentimiento, pero si te enfadas de pronto, o si tienes una alegría, ¿no?
esas son emociones. Entonces hay que distinguir bien lo que son emociones de lo que son sentimientos. Pero en esta, veréis que aquí hablan constantemente de sentimientos. Pero yo en todo el material, en este caso no lo he puesto, pero pongo sentimiento o emoción, sabiendo que iba a aclarar con vosotros que aunque para mí no es exactamente lo mismo, este material sí lo utiliza de la misma forma, ¿vale? En la comunicación no violenta suelen hablar de sentimiento cuando para mí es una emoción. Entonces, tengo que descubrir qué es lo que siento, qué emoción estoy sintiendo. Y ahí, bueno, pues lo tengo relativamente fácil porque nos vamos a remitir a las emociones básicas. La alegría, la tristeza, el enojo, sorpresa, las emociones básicas, no nos vamos a ir más allá, ¿vale? Bueno, cuando yo ya sé lo que siento, el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer es ¿qué necesitamos? Las emociones nos están señalando una necesidad no satisfecha, si es una emoción desagradable de sentir, o una necesidad de una emoción satisfecha, agradable de sentir. ¿Se entiende, no? Bueno, pues cuando yo recorro este camino, entonces ya somos capaces de convertir la mierda en abono. Porque todos esos juicios, todas esas interpretaciones, esa emoción desagradable de sentir, diríamos que es la mierda. Pero que todo ese material me ayuda a descubrir cuál es mi necesidad. Y una vez descubierta mi necesidad, ya estoy en mejor disposición para pensar qué acción puede satisfacer mi necesidad. ¿Vale? Es decir, que los juicios, nuestras interpretaciones no son cosas que nosotros no tengamos que tener contacto con ellos. Tenemos que intentar no emitirlo fuera. La mierda no se saca fuera. Pero sí sé consciente de que mi mente ha emitido un juicio. Y esa mierda, junto con lo que siento, me va a hacer, y las cosas que yo interpreto, me va a hacer descubrir mis necesidades. Y descubiertas mis necesidades, voy a ser capaz de decidir qué acción voy a cometer para facilitar que esa necesidad termine satisfaciéndose. Que muchas veces pensamos, uy, interpretar malo, emitir juicios malo. No, aquí no hay nada malo. Aquí lo malo es lo que tú haces con eso. Si tú lo que haces con eso no es irte a tu espacio interno, descubrir lo que ha emergido en ti y con todo ese material descubrir tu necesidad para satisfacerla, eso es lo que tenemos que hacer. Si lo que hacemos es, aparece un juicio y te lo lanzo, eso sí es una comunicación violenta. Pero reconocer que yo he sentido ese juicio o estoy haciendo esta interpretación y trabajar con todo ese material en mi espacio interno, eso es lo que tengo que hacer. O sea, que de pronto no nos vamos a convertir en maestros zen que no interpretamos, que no. Los zen también interpretan y emiten juicio. Lo que sí hacen es utilizar todo ese material que podemos pensar en él como la mierda, ¿no? Para terminar convirtiéndolo en algo, en el abono, que facilita que reconozcamos nuestra necesidad y busquemos la forma de satisfacerla. ¿Se entiende bien? Sí. Muy bien. Bueno, pues seguimos. ¿Dónde estamos? ¿Este era para abajo, sí? Sí. Mira, aquí, toma, reparte, como en el colegio, ¿no? Como en el cole. Reparte, porque aquí están los elementos básicos de la comunicación no violenta. Y entonces, eso es interesante que
que lo miremos a lo largo de la semana y que podamos escribir algunas de las cosas que a nosotros nos pasa, pues a lo largo de la semana trabajarlo con este esquema. En primer lugar, me paro, miro y digo lo que veo, ¿vale? Pero lo que veo no solamente en el exterior, sino también las cosas que yo me estoy diciendo, en mi espacio interno. ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo me siento? De esa forma ya descubro cuál es mi necesidad y hago una petición o bien para afuera o para mí misma, ¿no? Es decir, que esto está como muy centrado en el otro, pero que también tenemos que pensarlo en nosotros mismos, ¿de acuerdo? Eso os puede valer para que a lo largo de la semana intentéis hacer ese ejercicio, ¿vale? Un ejemplo. Bueno, un ejemplo lo vamos a ver con detalle. Fíjate, que tengo aquí varios ejemplos. Bueno, esta era otra forma que me ha gustado cómo los niños expresaban este esquema, ¿no? La parte amarilla son las interpretaciones, las cosas que nos decimos, los juicios, ¿no? El corazón es lo que siento y lo otro es la necesidad, ¿no? Y la bola de en medio es la realidad tal como la veo desde donde yo estoy. Y dándote cuenta que desde la otra parte el otro ve justamente una cosa distinta, una parte distinta que tú no ves, ¿no? Es que me gustó este esquema. Y este otro también, que especifica bien esos 4 pasos. Pero vamos con los hechos. Y aquí tenemos un ejemplo. Distinguir los hechos de las interpretaciones. Mi jefe me pide vernos a las 12 de la mañana para hablar de unos temas de trabajo, cosa que normalmente no me pide. Llega a las 12 a su despacho y estuve esperando 3/4 de hora a que llegara. Todo para decirme que quiere que ordenemos unos informes que yo ya misma he estado ordenando las últimas semanas. No hablamos de nada más. Salí del despacho desconcertada, sin entender nada. Estaba hecha un mar de confusión. ¿Para qué tanta espera y tanto misterio si al fin y al cabo lo de los informes ya lo había hablado antes? ¿Se había arrepentido y no me había dicho lo que realmente quería decirme? ¿Me está escondiendo algo? Pensé que me tomaba el pelo. Esta es la situación que había vivido esta persona. ¿De acuerdo? ¿Qué hecho observamos aquí? No miréis la chuleta. ¿Qué hechos hay realmente? Que se cita la cita y que se retrasa, ¿no? Que el jefe lo cita a ella y que se retrasa. Bueno, sí, que ella está esperando y que se retrasa. ¿Y qué más grabaría la cámara? Pensad. La cámara... ¿Qué le dice que ordene los informes? ¿Qué le dice que ordene los informes? ¿No? Ya está. Entonces, tu jefe te ha llamado por teléfono, habéis quedado una hora, él llega pasada 45 minutos de la hora acordada, te pide que ordene unos informes que ya estaban ordenados. Que normalmente pensaría cualquier persona, yo qué sé, que sabe interpretar bien esos sentimientos, podría decir, oye, no se ha dado cuenta que ya lo había hecho. No, pero yo en ese caso sí me pasaría como antes, se diría, algo me quería decir, pero no ha sido capaz, algo justo hay que no es lo que era. Me quiere ver por algo. Por algo y no es la máquina de interpretar y de enjuiciar estaría... Y que quería y que no quería, y se ha arrepentido, no se ha arrepentido. Imaginaros con toda esa interpretación y juicio, la emoción es como... Pues yo te digo esto, ¿qué es lo que ha pasado? Pues mira, lo que ha pasado es que mi jefe me ha llamado, he estado 45 minutos esperando, y al final era que ordenara unos informes que yo ya tenía ordenado. Punto. Si os ponéis a sentir Sin embargo, el relato anterior y mientras tanto observáis vuestro cuerpo,
¿no? O podéis observar tensiones, preocupación, ¿no? Hay una intensidad emocional que no se corresponde con leer este otro texto. Y nada más que estamos leyendo. Es decir, que fijaros si me cuento una cosa o me cuento otra, cómo cambia el tema. El tema, yo no puedo evitar interpretar, enjuiciar, pensar, preocuparme. Yo no puedo evitar eso. Pero yo no saco eso fuera del tirón. Yo me voy a mi espacio interno y empiezo a ordenar las cosas. Y me digo, pero espérate, Lala, vamos a ver, que te veo alterada. ¿Realmente qué ha pasado? Eso es lo que tenemos que hacer en nuestro espacio interno. ¿Realmente qué ha pasado? Ha pasado esto, esto y esto. ¿Y tu cabeza qué te ha dicho? Esto, que esto, que esto, y he enjuiciado, y esto, ¿vale? ¿Me comprendéis? O sea, que no nos podemos negar la vivencia interna. La tenemos que reconocer y la tenemos que utilizar para hacer todo este proceso. Bien. Entonces aquí hay dos cosas, una vivencia interna y una vivencia externa. La vivencia interna son los juicios e interpretaciones que tu mente realiza, las historias que nos contamos. Y la vivencia externa, aquellos hechos que saldrían en una cámara de vídeo. Si os ponéis a hacer este ejercicio durante esta semana, con todo el que os crucéis, e intentáis hacer ver a alguien que su interpretación es una interpretación, tendréis el conflicto servido. Porque esa persona va a pensar que la interpretación son... Es que eso es así. Es que porque me tenía manía. No, es una interpretación. No, es que me tenía manía. Y va a empezar a relatar una serie de anécdotas que a ella le lleva a la conclusión de me tenía manía. Y entonces, claro, ella está centrada en que esa es la verdad. Y con esa verdad no puede evitar sentir lo que siente. Pero cuando tú descubres en tu espacio interno que los hechos son eso y que todo lo demás lo estás poniendo tú y que pueden ser esas interpretaciones o millones de interpretaciones posibles, porque las interpretaciones ahí dicen que como el culo, ¿no? Cada uno tiene una. Entonces, cuando tú te hablas contigo mismo y dices, los hechos son estos, estas son mis interpretaciones, pero que cada persona, según su historia personal, según sus necesidades insatisfechas, va a interpretar eso de una forma o va a interpretar eso de otra forma. ¿Entiendes? Imaginar una persona que en el pasado ha sido abusada. Y el hecho nada más que su jefe la cite a deshora en no sé qué, lo que le puede disparar. Ya ella crea una interpretación de antemano. Claro, pero si una persona no ha sido nunca abusada, ¿no? El hecho de que su jefe lo cite o no sé qué, pues no tiene tiempo, me imagino hasta ahora porque ya está. No va a ser ese tipo de interpretaciones. Entonces, las interpretaciones están muy relacionadas con nuestra historia, con las cosas que hemos pasado. Por eso cada persona tiene una historia, cada persona interpreta de una forma distinta. Y nosotros lo que tenemos que tener certeza, estos son los hechos y estas son mis interpretaciones. ¿Y cuántas interpretaciones posibles hay? Tantas como personas. Ese solo descubrimiento hace que la emoción haga y baje a unos niveles mucho más aceptables. Y no entre en secuestro emocional. Porque estoy dándome cuenta de que, oye, que estas son mis interpretaciones. Y no trato a las interpretaciones como la verdad. Los hechos siempre son neutros. Es decir,
Los hechos de por sí no tienen por qué generar ninguna emoción. Siempre son neutros. Nuestros filtros, nuestras vivencias internas son los que dirán algo sobre ellos. Este solo paso de diferenciar la realidad de nuestra interpretación ya alivia la carga emocional que podamos soportar en una situación dada. O sea, que ya aquí se va obrando el milagro. O sea, que yo aprenda sencillamente a distinguir los hechos de mis interpretaciones, ¡wow! ¡Qué descanso! Y que yo naturalmente tenga claro que mis interpretaciones son mis interpretaciones, que no es la verdad, y que esas interpretaciones las interpreto así por mi historia, por lo que yo he vivido, por lo que yo he sufrido, por mis necesidades insatisfechas. ¿Vale? Ejemplo, otro ejemplo. ¿Tú no querías ejemplo? Ejemplo. Sí, sí. Una niña de 12 años cuenta a sus padres que ha quedado con sus amigas. No le han hecho ni caso en toda la tarde y no han querido jugar con ella. ¿Qué hechos recogemos en esta situación? ¿Cuáles son los hechos? ¿No han querido jugar conmigo? No ha quedado registrado en la cámara de vídeo. No. Por lo tanto, no es un hecho, es un juicio. ¿Y verdad que es un juicio que nunca pensaríais que es un juicio? La niña no se ha acercado a ninguno de esos niños para jugar, así que... No lo sabemos si está acercado o no está acercado, es que no sabemos. Lo único que vemos a lo mejor, podemos ver a una niña que no está con otro grupo, ¿vale? Es lo que podemos ver, pero que no han querido, a lo mejor no está porque la que no ha querido es ella, ¿no? O porque estamos en pandemia y esta niña acaba de pasar COVID, yo qué sé, ¿entiendes? Pero que no han querido es un juicio. Entonces eso lo tengo que poner eso en mi espacio interno cuando yo empiezo a organizarme y a separar cada elemento. El hecho es una niña de 12 años, habla con sus padres, le ha dicho que ha quedado con sus amigas, lo de no le han hecho caso es nuevamente una interpretación y que no han querido jugar con ella es otra, ¿vale? Entonces, para nada. Sentimientos o emociones. Ya hemos visto la primera parte, la observación, cómo nosotros nos vamos a nuestro espacio interno para observar los hechos, los juicios, las interpretaciones, ¿vale? Y ahora tenemos que conectar con lo que sentimos, con nuestros sentimientos o emociones. Una vez esclarecido qué hechos han desencadenado nuestra crispación, pasamos a observar qué sentimientos o emociones nos provocan nuestra interpretación de esa situación. ¿Qué estoy sintiendo yo con la mirada que yo tengo sobre lo que ha ocurrido? ¿No? ¿Qué me ha hecho sentir esos hechos, con esas interpretaciones, con esos juicios? ¿Qué sentido? ¿No? Estas emociones son fáciles de identificar si observamos la energía que hay en nuestro cuerpo, que es donde tenemos la información más fiable. Fijaros, las emociones son los pensamientos encarnados de carne, ¿no? Cuando el pensar se siente en la piel. Hay pensamientos que no te generan ningún cambio en tu cuerpo, pero hay pensamientos que provocan que nuestras neuronas empiecen a secretar una serie de sustancias que son las responsables de las emociones. Y esas sustancias son unas sustancias químicas que nos cambian el cuerpo. El vello nos lo pone de punta, ¿no?
o con la vergüenza nos ponemos colorados, o con el miedo nos ponemos blancos, ¿no? Es decir, y hay una energía interna que sentimos con cada emoción distinta. Fijaros, a ver que si las gafas no veo, pero dice, la felicidad se siente en todo el cuerpo. La ira, bueno, pues la mitad superior del cuerpo y los brazos. También hay alguna activación en las piernas y en los pies. El miedo, la mitad superior del cuerpo, excluyendo los brazos. También hay alguna activación en los pies. El asco, la tristeza, es decir, no es que os tengáis que saber de memoria dónde se expresa cada una de las emociones, pero lo interesante de esto es que quien os va a chivatear lo que estáis sintiendo es vuestro cuerpo, con lo que tenéis que poneros en contacto con tu cuerpo y preguntarle. Somos expertos en identificar las emociones en los cuerpos de los demás. Porque si tú ves a alguien apretando los puños, con el ceño fruncido, el cuerpo echado para adelante, uy, ese tiene un cabreo, ese está enfadadísimo, ¿no? Pero a lo mejor todo eso lo estamos sintiendo nosotros y no nos estamos dando cuenta, porque estamos más centrados en la vivencia externa que en la interna. Y entonces no estamos sintiendo esa energía en nuestro propio cuerpo. Y al no sentir, llegamos muy tarde. Esa energía termina desbordándose fuera y hemos formado la grande porque no hemos conectado con nuestro cuerpo, que es el que nos dice qué emoción estamos sintiendo. Entonces necesitamos, fijaros, todavía yo no he abierto la boca en un conflicto. Todavía no he abierto la boca en un conflicto. He hecho toda esa observación, me estoy preguntando qué siento. Esto parece algo muy por etapa, pero muy por etapa porque necesitamos describirlo para que lo descubráis. Pero esto después se automatiza y puede ser muy rápido. Pero naturalmente antes tenemos que trabajarlo por etapas. Entonces, cuando nosotros ya le ponemos nombre a lo que sentimos, pues estamos en mejor disposición para la siguiente fase, que es descubrir la necesidad. Pero bueno, ya llegaremos ahí. Es habitual poner la causa de todo lo que sentimos en lo que ocurre fuera. Eso es muy habitual. Si nosotros estamos con nuestro hijo y nuestro hijo está jugueteando o lo que sea, nosotros ponemos la causa de cómo nos sentimos en nuestro hijo. Es que me estás poniendo de los nervios, ¿no? Ese es uno de los primeros fallos que nosotros tenemos. Él tiene la necesidad de jugar. Nosotros tenemos la necesidad de estar tranquilas. Y entonces, como hay dos necesidades que conflictúan, tú, como no puedes conseguir hacer realidad la necesidad tuya de, o sea, satisfacer, como tú no puedes satisfacer la necesidad tuya de estar tranquila, pues surge una emoción. Y esa emoción, la causa la busca fuera, tu hijo. No, la causa está en ti. Reconoce tu necesidad de estar tranquila, ¿vale? Y mira a ver cómo puedes hacerla cumplir. Porque tu hijo tiene otra necesidad distinta. Entonces, teniendo en cuenta tu necesidad y teniendo en cuenta la necesidad de tu hijo, teniendo en cuenta las dos necesidades, busca la conducta que facilite que esas dos necesidades, en la medida de lo posible, sean satisfechas. Cuando tú le pegas un chillido al niño, es que hay que ver que me estás poniendo de los nervios, y le obliga a que deje de hacer lo que estás haciendo, estás poniendo tu necesidad por encima de la de él, y ya tenemos servido ahí el drama, ¿vale? Entonces, es habitual poner la causa de todo lo que sentimos en lo que ocurre fuera, en lo externo, en lo que otros no han dicho o hecho.
me siento así porque tú. Eso es muy violento. Esto tiene unas consecuencias muy serias porque perdemos el 100% de nuestro poder entregándoselo a la persona que ha actuado. Ella tiene que cambiar para que yo me sienta bien. Tú tienes que dejar de juzgar para que yo me sienta bien. Entonces, yo pierdo todo el poder desde el momento en el que alguien tiene que hacer algo para que yo me sienta bien. Para que yo me sienta bien, soy yo la que tengo que hacer algo. Porque yo soy la responsable de lo que siento. Porque las necesidades son mías y mía es la responsabilidad de satisfacerlas. Y naturalmente, si estoy conviviendo con alguien, tengo que descubrir cuál es la necesidad de esa otra persona y ver la forma en la que ambas necesidades puedan ser satisfechas. A lo mejor no puede ser en el mismo tiempo, hay que priorizar, pero bueno, hay que hacer un trabajo. No es tan sencillo como decir, porque tú, o es que me estás poniendo de los nervios. ¿Se comprende? La causa de nuestros sentimientos está en nuestras necesidades. Esto es de las cosas más importantes que hoy tenéis que llevar. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿vale? Lo que yo siento puede ser agradable o desagradable. Y recordad que yo estoy en contra de considerar las emociones positivas o negativas. Las emociones siempre son positivas, porque son mensajeros que me informan de mis necesidades, satisfechas o insatisfechas. ¿Se comprende? Entonces, las emociones siempre son positivas, ya se llame culpa, ira, envidia o alegría, porque me informan de las necesidades satisfechas o insatisfechas. Por eso no estoy de acuerdo con emociones positivas y negativas. Entonces, cuando yo siento una emoción, tengo que conectar con, si es agradable, qué necesidad satisfecha es la que he conseguido, ¿no? O si es desagradable, ¿cuál es la necesidad que necesito satisfacer? ¿Vale? Y la prueba de que esto es así es que frente a un mismo hecho, cada persona reacciona de una manera diferente, por lo que aquel no puede ser su causa directa. Es decir, cuando nosotros decimos la causa de esto, es porque siempre se repite igual. Si está lloviendo y yo me voy a la calle sin paraguas, ni forma de protegerme, y junto a mí está mi amiga, que tampoco tiene paraguas, las dos nos mojamos. ¿Por qué? Porque la causa de mojarnos es que llueve. Yo me mojo y ella no, entonces la causa no sería la lluvia. Entonces, si yo te digo a ti qué gordita estás y tú te enfadas, y yo te digo a ti qué gordita estás y tú te pones la mar de contenta, tu alegría o tu tristeza no está relacionado con lo que yo he dicho, qué gordita estás, sino con algo que está dentro de vosotros, lo que habéis pensado sobre lo que yo he dicho. Por eso las emociones es algo personal y la responsabilidad de esa emoción es tuya porque tú has pensado algo o has interpretado algo o tienes una creencia, pero son internas. Por eso los hechos siempre son neutros, porque cada persona puede sentir una emoción distinta ante el mismo hecho. ¿Se entiende esto? Sí. Pero la tendencia es siempre a echarle la culpa a los demás. Por eso es violencia. ¿Ves? Lo de puede llover y ante el hecho de llover una persona puede estar más feliz que una perdiz y otra persona entra en una melancolía tremenda. La causa de la melancolía o de la alegría no es la lluvia. Seguramente está en su historia o en su interpretación, ¿no?
¿Cuál es la función de los sentimientos? Los sentimientos, los sentimientos nosotros los necesitamos para sobrevivir. Hemos dicho que son mensajeros. Es lo que nos informa de nuestras necesidades. Sentimientos o emociones. Son los indicadores que nos dicen si una necesidad está o no está satisfecha. Entonces, cada vez que sintáis algo, a partir de hoy, tenéis que preguntaros cuál es la necesidad satisfecha o no. Si es desagradable, cuál es la necesidad que tengo que satisfacer y descubrirla. Y esa necesidad, naturalmente, la tiene que satisfacer tú, no que te la satisfaga. ¿Vale? Porque entonces darle el poder a otro. Pero es importante distinguir entre verdaderos y falsos sentimientos. Recordad que es importante distinguir entre verdadero o falso sentimiento. ¿Veis cómo es difícil descubrir los hechos de lo que no son, como las interpretaciones y los juicios? Cómo es difícil saber qué es un juicio exactamente y qué no es un juicio. O sea, que muchas cosas que nosotros creemos que la tenemos bien establecidas, tenemos que profundizar mucho más con ello para poner realmente las cosas en su sitio. Entonces, también existen sentimientos o emociones verdaderos y sentimientos o emociones falsos. Claro, porque enjuiciar también quiere decir, es que yo sé que tú estás pensando, ¿no? Eso es un juicio, ¿no? La interpretación. Porque yo soy, por ejemplo, es que yo sé que tú estás pensando esto. Claro. Dices, bueno, ¿y tú qué sabes? Nuestro cerebro está muy entrenado para enjuiciar al otro. Incluso cuando queremos estar hablando de sentimiento o emoción, nuestro cerebro aprovecha para insertar juicios que nos pasan inadvertidos. Eso es algo que el cerebro está constantemente haciendo. Por ejemplo, si decimos me siento humillado, todo el mundo puede pensar que, como digo, me siento, pues podría ser una emoción, ¿no? Sin embargo, me siento humillado es un juicio, porque necesitamos a alguien que te humille. Cuando tú dices me siento humillado, tú estás señalando a alguien como el que humilla. ¿Vale? Porque en el fondo lo que estamos expresando es que tú me estás humillando. Pues no cabe sentirse humillado si no hay alguien que nos humilla. Una clave importante es que cuando interviene otro, no estamos hablando ya de una verdadera emoción o un verdadero sentimiento, sino de un falso sentimiento. Lo mismo ocurre si decimos me siento ignorado, porque para sentirse ignorado necesitamos a otro que es el que no ignora. O si me siento agredido, necesitamos a otro que nos agreda. Por eso lo llamamos falsas emociones. Entonces, lo que sí nosotros nos podemos sentir es triste o alegre o enfadado. Esos son las verdaderas emociones. O sea, me siento triste porque tú has dicho tal cosa, ¿no? Y eso me humilla. Ahí la emoción es la tristeza. Me siento humillado es un falso sentimiento. Tengo que conectar, para hacer mi trabajo tengo que conectar con la emoción. Porque si yo considero la humillación como una emoción verdadera, yo puedo hacer algo para satisfacerla. O sea, para resolverla, no. Mi necesidad de que no me humillen es como que queda en manos de otro, ¿no? Yo no puedo satisfacer eso. Pero si yo me siento triste,
ahí yo sí puedo hacer cosas, ¿no? Puedo ir a mi espacio interno, puedo descubrir qué necesidad insatisfecha es la que me ha generado, pero si la necesidad es de que otro no me humille, esa necesidad no la puedo satisfacer yo, pues la tiene que hacer otro. Entonces, lo mismo ocurre si decimos me siento ignorado, agredido. Sí podemos sentirnos tristes, sin que nuestra tristeza dependa de nadie, más que de nosotros mismos. Si en lugar de decir me siento agredido, digo pienso que he sido agredida, pensamiento, ¿no? Liberamos ese espacio para contactar con nuestro verdadero sentimiento o emociones, que podrá conducirnos hacia nuestra verdadera necesidad. La importancia de diferenciar bien los verdaderos sentimientos y emociones de los que no son verdaderos es que los que no son verdaderos no nos van a conectar con nuestra necesidad y entonces nos vamos a conectar con la acción que puede satisfacer nuestra necesidad. ¿Me he explicado? Sí. No sé si tiene que ver o igual si estoy hablando de mi cuenta. En el caso, pues, parece que estamos hablando de cuando nos sentimos tristes ante una acción o palabra o algo de otra persona, ¿no? Pero ¿O no? Esa es mi pregunta. En el caso de que, por ejemplo, yo pueda sentir triste porque hay mucha injusticia en el mundo, que yo esté bien, es decir, que me afecte el que persona lo esté pasando mal, la cosa de otra, ahí de qué estaríamos hablando. Vamos a ver, tú me siento triste porque hay mucha injusticia en el mundo. ¿Cuál es tu necesidad? Claro, yo en ese caso mi necesidad es estar encubierta, pero las de otras personas no. No, si te duele es porque hay una necesidad tuya, también. Los otros necesitarían a lo mejor, yo qué sé, pues si no comen, comida, la necesidad de alimentarse, la necesidad de abrigarse, esos son los otros. Y ellos sentirían hambre o sentirían miedo por no tener comida, ¿no? Pero si tú sientes tristeza, es por una necesidad insatisfecha tuya, que no tiene que coincidir con la necesidad del que pasa hambre o pasa frío. En ese caso podría ser... Claro, es el trabajo interior que tienes que hacer para conectar con tu necesidad. A lo mejor tu necesidad es de justicia. Claro, normalmente la necesidad es una clave que... Para descubrir las necesidades es que las necesidades deben ser una palabra solo, no es, o una o dos palabras, ¿no? No es una descripción. O sea, a lo mejor tu necesidad es de justicia, ¿no? Tú vives en un mundo muy desigual, donde hay gente que hay un 1% de la población que tiene el 90% de la riqueza, y hay otros tantos que están pasándolo muy mal. Entonces, tú ante esa situación sientes tristeza o rabia, ¿no? O la que sea. Pero entonces al sentir eso, tristeza o rabia o lo que sea, tú reflexionas con esa emoción, con todo, porque la emoción, recuerda que la emoción es uno de los elementos que te va a ayudar a descubrir la necesidad, pero esa emoción, tú antes has contactado con tus juicios y tus interpretaciones y todas esas cosas que te da mucha información para generar la emoción. Si tú te estás diciendo, hay que, a lo mejor inconscientemente, no es justo que un 1% de la población tenga el 90% de la riqueza y haya criaturas pasando hambre y no sé qué. Cuando tú sientes la emoción y descubres todo lo que te has dicho para sentir esa emoción, todo eso te da mucha información para descubrir tu necesidad. Y a lo mejor la necesidad que tú tienes de justicia. Y ahora tienes que decir, ¿de qué forma satisfago mi necesidad de justicia? ¿Tú qué podrías hacer para contribuir a que este mundo fuera más justo? Sí, hacer lo que esté en mi mano, por ejemplo, a lo mejor lo que tenga cercano o hacer algo realmente... Efectivamente. Pero una pregunta. Y entonces, a mí te paso. Y tú dices, bueno, pues yo, todo lo que está en mi mano es
pues voy a apoyar una ONG, o voy a ayudar a este vecino que lo está pasando mal, ¿no? Y contribuye y conecta con tu emoción. Y verás que tu emoción ha hecho un cambio. O a lo mejor tu ambición de ayudar es más grande, pero tus posibilidades no lo son, ¿no? Pues a lo mejor tienes que hacer un duelo. Lo que tienes que hacer es elaborar que hay cosas que tú no puedes cambiar. Y a lo mejor esa necesidad, para cubrirla, pues tienes que ir a una terapia que te ayude a elaborar ese duelo. ¿Entiendes? Emoción, tristeza, significa que has perdido algo, ¿no? Sí. Significa algo más. Es que tristeza y este tema no me conecta mucho. No te conecta a ti. No, que con este tema que ha perdido, por ejemplo, ella. Está sintiendo tristeza por el mundo. Claro, fíjate tú que en el ejemplo que hemos puesto con ella, al final, ella la parte de injusticia que no pueda resolver es un duelo. Un duelo quiere decir algo que tú has perdido y no puedes recobrar. O sea, tienes que aceptar que no está en tu mano, ¿no? Ese poder, o has perdido ese poder, o has perdido la posibilidad de ayudar como a ti te gustaría, ¿entiendes? A ti te gustaría que la gente no sufriera, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, pues necesito hacer algo para que la gente no sufra, pero descubre que no llegas a poder hacer todo lo que puedes, porque entonces pierde esa posibilidad de ayudar a los demás. Entonces, esa parte tienes que elaborar el duelo. Pero ¿has visto qué bonito es el trabajo, cómo te conecta? Y tú dices, bueno, pues, que es la necesidad mía de justicia y yo qué es lo que puedo hacer. Pero a lo mejor puede ayudar a alguien cercano, a lo mejor sí, simplemente con ese hecho, a lo mejor llegar a satisfacer esa necesidad. Exactamente. A lo mejor no. Bueno, o a lo mejor tiene que hacer las dos cosas. Lo normal es que una parte de esa tristeza se reduzca, ¿no? Porque la ha sustituido por la satisfacción de ver a esa persona que a lo mejor por poquito que tú des, ¿no? Yo qué sé cuántas personas a lo mejor están metidas en una historia que no pueden ir a trabajar porque no pueden hacer nada con el hijo, no sé qué, y entonces tú le pegas. Es tu vecino y te dicen, tú no te preocupes, vete que cuando el niño termine del trabajo, termine del colegio, viene aquí, el chiquillo se sienta, ve los dibujitos animados y tú ya cuando llegue vienes y los recoges. En realidad esa persona no está haciendo nada que para ella sea un trabajo estrepitoso, pero a lo mejor está salvando la economía de esta familia. ¿Entiendes? Y entonces la gratitud que esa persona te expresa, pues diluye tu tristeza. Que muchas veces hacemos mucho bien con muy poco esfuerzo, ¿no? Y eso es suficiente para que diluya tu tristeza. Pero para que todo esto tenga esta solución tan buena, tú tienes que reconocer tu emoción, tienes que indagar sobre qué, en tu espacio interno, sobre qué juicios, interpretaciones, qué pensamientos he tenido que han generado esta emoción. Y esta emoción me está anunciando una necesidad insatisfecha. ¿Cuál es esa necesidad? Descubro mi necesidad y ahora me dispongo a ver cómo voy a satisfacer esta necesidad. Es difícil encontrar. Es muy difícil encontrar qué yo necesito. Tú tienes tus emociones, pero no ves conexión de necesidad. Bueno, es muy difícil porque a lo mejor no lo has hecho nunca, ¿vale? Pero a partir de que nosotros empecemos a hacernos preguntas, podemos empezar a descubrir cosas. Y esto es como todo, va mejorando con la práctica. Bueno, pues os espero en la siguiente sesión, ¿vale? Porque cada vez vamos a ir descubriendo más cosas para que todo este proceso sea más sencillo. Así que nada, nos vemos en la siguiente.